estos últimos días nomás, yo anduve recorriendo algunos países y la preocupación por el modo de cultivar, la preocupación de qué es lo que nos está pasando en el problema de la salud, la preocupación de cómo llegan los alimentos a nuestra mesa, está teniendo dimensiones que ni siquiera sospechaba. Incluso con una condición que no es orgullo, porque en realidad las víctimas son las nuestras, las podemos contar, pero que es saber que a lo largo de este camino que hemos recorrido, Argentina hoy cuenta con un equipo, fundamentalmente de militantes por la vida, pero con un equipo de profesionales que se metió, que se comprometió, que analizó todo esto que nos estaba pasando y que hoy puede darse esta situación, este lujo que nos damos de saber que uno de estos integrantes de estos equipos, el doctor Damián Bersenazzi, el doctor Pereira, el abogado, están recorriendo y entrevistando y son citados por los organismos internacionales para analizar esta problemática que en el año 96, cuando aparece en escena, de la mano de Vía Campesina, el concepto de soberanía alimentaria, empieza simultáneamente esta nueva situación que es el cultivo de los alimentos transgénicos. Quienes participamos de aquella reunión de la Cumbre Mundial, decíamos entonces, principio de precaución. No sabemos qué puede pasar, no sabemos qué fenómenos se pueden dar en el suelo, en la tierra, en el aire, en nuestras vidas. Y por eso, antes de largarlo como fuimos nosotros, campo de experimentación a cielo abierto, veamos cuáles son los efectos a la salud. Nadie nos escuchó, por supuesto, quienes manejan el mundo, que son los factores económicos fundamentalmente, minimizaron estos efectos y hoy, lamentablemente, esta presencia nuestra hace que contemos qué es lo que ha pasado en estos 20 años. Entonces, la consigna que levantaron los ecuatorianos por allá en el 2008, cuando ponen en su constitución el concepto de la soberanía, el derecho de los pueblos a la soberanía alimentaria, marca también esta imagen que ustedes vieron recién, y que es la imagen de la Pachamama, ¿no es cierto? Es la Pachamama. Y este concepto y esta bandera que entonces levantamos, la levantaron ellos, la tomamos nosotros y la estamos multiplicando por el mundo. Coma sano, seguro, pero soberano. Entonces sí, aparecen algunas afirmaciones como esta que ponen en el centro de nuestros debates la importancia de los productos alimentarios. Dice, una nación sometida a la presión internacional, una nación que no sepa cultivar sus propios alimentos está en peligro. Y dice, hablar de agricultura es hablar de un verdadero problema de seguridad nacional. Como yo tengo un respeto profundo y una admiración por quien ha dicho esto, quiero que digan y sepan ustedes quién es capaz de hacer esta afirmación que es tan fundamental en la vida de los pueblos. El señor George Bush dice que es un problema de seguridad nacional. Por supuesto se la llevan puestas, las nuestras, pero sí nosotros la vamos a tomar porque la defensa de nuestra alimentación es un problema de seguridad nacional. Adelante. Entonces, siguiendo con algunas reflexiones, me interesó muchísimo este trabajo, sí. El de abajo. Ya. ¿Empezó a andar? Sí. Entonces apunto ahí. El de abajo. Ese. Acá. Ese. Me interesó muchísimo este trabajo de Jaime Briel. Jaime Briel es el rector de la Universidad del Ecuador, en Quito, y entonces reflexiona y dice que en realidad en las últimas décadas lo que se ha producido en el mundo entero es una verdadera reconversión. Alguno le dijo de otra manera, no lo quiero recordar porque ha sido vecino nuestro, el de la revolución productiva. Lo que se produjo realmente es una reconversión productiva. Esa reconversión productiva significó la convergencia de capitales y el uso tecnológico. Emir Sader decía,
lo primero que nos ofrecen entonces es todo lo que el desarrollo de la ciencia y de la técnica puede ofrecernos. Y así es que se desarrolla y se invierte en nanotecnología, en la biotecnología, en la informática, en la neurociencia, en la geoingeniería. Claro, dice, pero los pueblos no tienen, los países que nosotros vivimos, no tenemos suficiente dinero para comprar las maravillas que la ciencia y la técnica nos ofrecen. Y entonces, ¿qué sucede? Se llama deuda externa, algo de nosotros sabemos en estos últimos tiempos, de verdad. Y entonces produce el endeudamiento de los países, pero ¿sobre qué base? Sobre la base de dar como garantía sus bienes naturales. Y es decir, vamos entonces a una verdadera política de despojo detrás de todo este fenómeno de la productivo. Y llega a la situación que hoy estamos atravesando, a la situación de shock. Creo que en este momento, a ver, ¿no va? Bueno, creo que en este momento estamos en una situación muy difícil, muy compleja. Hemos tenido la visita de la relatora del derecho humano a la alimentación y creo que esta frase de ella, de defender el derecho a la alimentación cuando hay crisis económica en el país, es una obligación legal del gobierno y una cuestión de derechos humanos. Esto que afirmaba recién Marcos. No bastan las leyes. Si nosotros no nos apropiamos de esas leyes, si no pensamos que esa ley es nuestra ley y que como tal la tenemos que defender, dice, el gobierno debería, el rol del Estado, el gobierno debería tomar más en cuenta el impacto directo e indirecto de sus medidas de austeridad sobre la accesibilidad a los alimentos por los más pobres en la sociedad argentina. Y yo diría, por todo. Esto nos ayuda a pensar la presencia de la relatora, que trató de venir durante muchos años y justo cae en el momento de la crisis. Ella tuvo una entrevista con muchos de nosotros que estamos trabajando hace tantos años, pero visitó también los lugares de producción, visitó en terreno y entonces entendió qué es lo que nos pasaba. Y nuestro sistema alimentario es este que estamos acá. La declaración de los agricultores familiares de todo el país en agosto estaba diciendo eso. Atravesamos una crisis económica, productiva y financiera. Un aumento de las importaciones que está trayendo el desastre a las economías regionales. Ejemplos que todos los días nos traen los diarios. 50.000 litros de vino de Chile importados y traídos a Mendoza para rotularlos en Mendoza. Mendoza, Cuyo, productora de vino. Frutillas de Polonia serán más ricas que las de Coronda. Esta situación está llevando a una crisis tremenda a las economías regionales. Pero al mismo tiempo, ¿para qué vamos a hablar hoy de los tarifazos, no? Ahí recularon. Aparentemente nos sacaron el pagar las 24 cuotas para recompensar a las empresas que perdieron la inversión. Nosotros no perdimos nada. Se nos devaluaron los salarios, nos aumentaron los precios. Nosotros, nadie nos recuperó nada. Pero resulta que en lugar de pagarlo nosotros, lo vamos a volver a pagar nosotros, porque lo va a pagar el Estado. Se va a hacer cargo de la deuda y una vez subvencionando a las grandes empresas. El desmantelamiento de los programas sociales, los programas de salud, los programas de la seguridad social, sumado a los despidos masivos. Bueno, hoy el SENASA creo que está ocupando lugares, los despidos en el área donde nosotros nos movemos, del SENASA, del INTI, en salud, en desarrollo, en todos lados. La eliminación del monotributo fiscal, que fue un avance, una conquista que habían tenido el desarrollo los agricultores familiares. Por supuesto, el aumento de la especulación y la renta financiera, que culmina con el desmantelamiento institucional, esta bajada de categoría de los ministerios transformados en secretaría, ministerios como el de salud, ministerios como el de trabajo, ministerios como los de cultura. Entonces, en un rango inferior, que no es solamente un rango inferior, ahora va a venir la oleada de despido, 2 meses dieron para que se acomoden algunas cosas, pero al mismo tiempo
el achique del presupuesto para las cosas que más necesitamos en el desarrollo del país. Y frente a eso, la situación de los agricultores familiares. ¿Quiénes son los que traen a nuestra mesa el 60 o el 70% de lo que comemos a diario? Nosotros no comemos soja. Nosotros no comemos lino, para decirlo de alguna manera. Nosotros no comemos arándanos. Nosotros comemos lechuga, tomate, pan, queso, carne. Eso está producido. Acá lo tenemos, pero que al mismo tiempo no tienen tierra propia, que al mismo tiempo reciben subsidios, como siempre, los grandes jugadores de ajedrez en esta partida. Quizá en esta recorrida que a mí me tocó hacer últimamente, pude valorar algunos avances que en estos años se habían dado, que ni siquiera nosotros nos habíamos dado cuenta, pero que fueron importantes, que se fueron empoderando con la ayuda de los técnicos, con la ayuda de los agrónomos, con la ayuda del INTA, del INTI, de todo esto que ahora está cuestionado y intentando hacerlo desaparecer. Se fue capacitando a los pequeños productores, aparecieron los agregados de valor. Nosotros tuvimos ahora en la Feria de Terramadre en Turín, un stand en Argentina, que era, ahí podíamos evaluar lo que había pasado, porque estaban los productores de Jujuy con fideos hechos con maíz morado. Nosotros ya no conocemos el maíz morado, se está cultivando de nuevo en la zona del norte, con pimentón originario de América. El pimentón no era de los españoles, era de nosotros, nos lo robaron. Había las pastoras del monte con su queso de oveja, los productos de la algarroba, hasta los chisitos, eso me encantó, los chisitos que nosotros le prendemos fuego y vemos que es un derivado del petróleo y decimos jamás, no lo toques, es veneno. No, ellos hicieron chisitos con maíz, con harina de maíz, exquisitos. Es decir, estas innovaciones, esto es producto de lo que fue avanzando en bajo perfil la agricultura familiar en estos años. Y bueno, este modelo también productivo no solamente se da en toda América Latina, y las organizaciones internacionales, como es el caso de la CEPAL, también están desarrollando estos principios y estas cosas que venimos señalando hace rato. Primero, planteando la participación de los sectores que producen para garantizar el crecimiento económico inclusivo y proteger al mismo tiempo el ambiente, el trabajo, la salud y la educación. Y acá Graciano de Silva, el director de la FAO, insiste, el mundo sigue produciendo comida con los principios de la Revolución Verde de los 60, y los suelos, los bosques, agua y aire siguen degradándose. Necesitamos un cambio. Entonces, esto ya es un clamor que ya salió desde abajo, como decía Carlos, ¿no? El fuego calienta desde abajo. Y entonces por primera vez aparece en los organismos, en los documentos de los organismos internacionales, este tipo de mensajes principales. Esto es el panorama de la situación alimentaria y nutricional de América Latina y el Caribe, donde dice que la tendencia regional es de que ha disminuido la desnutrición, lo vamos a ver también, pero que aumentó el sobrepeso. Y que la meta, si vemos las metas de los Objetivos del Desarrollo Sostenible para el Milenio, son 17, todos ellos y casi todos ellos tienen que ver con la alimentación. Es decir, el plato, nuestra mesa, hoy está en el centro de la preocupación en todos los ámbitos en el que nos movemos. Pero agrega que hay que transformar, lo mismo que dijo Graciano da Silva, los sistemas alimentarios, pero esto es lo nuevo, vinculando la agricultura, la nutrición y la salud. Hasta ahora la agricultura tenía un capítulo aparte, que era la FAO, hasta ahora la salud tenía otro capítulo aparte, que era la Organización Mundial de la Salud. Hoy se han unido y dice, vinculemos la producción, la calidad de los alimentos que producimos, porque ellos nos van a garantizar la salud y la nutrición que nos van a dar seguridad e inocuidad.
Y entonces para eso hace falta integrar los distintos sectores, por supuesto. Entonces nos encontramos con este panorama. Hasta ahora, y si ustedes revisan los mapas, van a encontrar los mapas del hambre. Nosotros tenemos algunas campañas electorales que un poco están sacadas de tiempo y hablan de terminar con el hambre y terminar con el hambre. Hambre cero, decían. Desnutrición cero, ¿y qué más era cero? Pobreza cero. Era un mensaje electoral. Pero el panorama que nos mostraba la FAO, este es del año 15 o 16, entonces, y el mapa del hambre, nos mostraba que la persistencia del hambre se daba especialmente en África, continente saqueado, así es la parte. Y en América, ¿qué nos quedaba? Solamente Haití. Haití, que sufre no solamente los tsunamis, los desastres climáticos, sino sufre el desastre de ser un hermano menor y tener el hermano mayor poniéndole la pata y apropiándose de todos sus bienes y sus riquezas. Y entonces decía Kofi Annan en su momento que el mundo tiene suficiente comida, pero hace falta voluntad política para asegurar a todos la seguridad alimentaria. Y el nuevo mapa que nos aparece en escena es este otro, el de sobrepeso y la obesidad. Fíjense en ustedes cómo amarillo solamente se quedó África, donde persiste el hambre. Pero miren ustedes lo que se llaman países desarrollados. Cómo se ha agigantado esto hasta transformarse en una epidemia en el orden mundial. Bueno, este panorama social 2017 señala algo que nos hace reflexionar, y nos hace reflexionar en estos días que son muy duros para América Latina, con algunos resultados. Entre 2002 y 2014 se redujo la pobreza en América Latina y sobre todo se redujo la pobreza extrema, es decir, se redujo el hambre. América Latina fue premiada en los organismos internacionales porque cumplió el objetivo del milenio. Cuando nosotros estuvimos en el 96, dijimos en el 96 reducir el hambre entonces de 800 millones de personas a 400 millones de personas. Entonces dijimos. Y por el contrario, entre el 2015 y el 2016 vuelve a subir la pobreza, vuelve a subir la indigencia y a esto se le agrega la malnutrición. Entonces reflexionemos, ¿por qué será? ¿Qué pasó en esta década que algunos dicen perdida y nosotros decimos ganada? Porque en América Latina hubo procesos democráticos que hicieron y garantizaron políticas inclusivas que mejoraron la calidad y el nivel de vida de los pueblos. Pero lamentablemente no garantizaron la permanencia de estas políticas realizando lo que era necesario hacer, la transformación de la estructura económica de nuestros países. Bueno, este es el panorama de América Latina hoy. Tenemos el hambre que solo afectaba, estos 2 últimos años, como dijimos recién, se modifican los valores, el 5% de la población, una obesidad en América Latina en franco aumento, con la preocupación de que el problema más grave es el de la obesidad infantil. Nosotros tenemos niños que ya estamos diciendo que no van a tener la expectativa de vida que tuvimos nosotros, sus mayores, porque las condiciones de vida, de trabajo, de alimentación, de salud, se han deteriorado de tal tipo que esto ya lo estamos viendo a nuestro alrededor. Entonces, esto es lo que sucede en Argentina y esto es lo que yo señalaba recién. El 45% de la morbimortalidad de nuestro país se ha dado en menores de 65 años. Yo soy una rara avis. Estos valores son los que tenemos que tener en cuenta, porque además estas enfermedades crónicas no transmisibles, si ustedes la ven ahí, tenemos entre el cáncer y las enfermedades cardiovasculares, tenemos más de la mitad
de la razón de ser de esta mortalidad. 7 de cada 10 personas pierden años por estas enfermedades y en los escolares ya esto es una cifra pasada. Estamos empezando en estos días la nueva encuesta nacional de nutrición que costó tanto, pero esta es la nueva situación. Y si no, a nuestro alrededor basta con hacer una mirada objetiva a nuestros familiares, en nuestros amigos, y van a ver cuántas pérdidas jóvenes, vidas jóvenes se han perdido. Otra de las características de este modelo, la concentración monopólica. Hay una asociación. Las petroleras, las alimenticias, las farmacéuticas, las automotrices, la ingeniería genética, las maquinarias, son un combo. Cualquier sociedad que ustedes agarren, llámese como se llame, van a ver todos los tentáculos que se meten en cada una de estas. Tanto es así que miren ustedes, Monsanto, ADM están asociados con las automotrices, con Chevron y Volkswagen. Y en el otro lado, British con Toyota. Es decir, que son todos socios. Socios en las ganancias, las pérdidas las pagamos nosotros. Y esto que ustedes ven acá, que esto es, lo trabajamos hace un montón de años y está en internet, las grandes empresas farmacéuticas, y allí está Monsanto, y allí está Bayer, y allá está DuPont. Esto es viejo, ahora las tenemos que juntar, pero esas mismas a su vez son socias de las empresas alimentarias, que cualquier país en el mundo que ustedes visiten, las van a encontrar, no se van a morir de hambre, siempre van a encontrar estas siglas. Esto es nuevo, es el Atlas del Agronegocio, está editado ya en inglés y portugués, esperemos tenerlo en castellano. Vale la pena ver qué mecanismo de interrelación para lograr mayor lucro se produce. Miren ustedes cuáles son las empresas que más facturan en el mundo, y son todas alimentarias. Y la primera se llama Nestlé. Pero está Cargill, está Kruger, está Tejo, está Coca-Cola, está PepsiCo, está Walmart. Y en el otro lado, fíjense en ustedes, cuáles son las industrias químicas, alimentarias, semilleras, que también están concentradas. Ahora hay una asociación que nos está dejando con 3 empresas solas que van a concentrar el 85% del mercado y que nos van a decir qué producir, qué comer, qué disfrutar, qué vender. Acá está, y vale la pena. Y yo pongo esto como muletilla, porque, bueno, ayer estaba mostrando recién, creo que ayer por televisión estuvo Funes de Rioja, que es el presidente de la COPAL, muy preocupado por la salud de los niños, por el aumento de la obesidad. Mensaje perverso, porque son los que impiden que etiquetemos los alimentos y son los productores de estos alimentos que acá se mencionaron, son OVNIs, no nos pertenece la patente, pero sí lo hemos multiplicado. Y es el caso de Philip Morris que llega en la lucha contra el tabaco, y lo que se plantea que la lucha ahora por una alimentación sana tiene que tener los elementos, los parámetros, los mecanismos, la metodología que se tomó en la lucha contra el tabaco. Y acá tienen Philip Morris, que pierde por el tabaco, denuncia a un país soberano como Uruguay porque es el que más avanzó en esta problemática con la prohibición de fumar. Pero resulta que ni lerdos ni perezosos ya están haciendo, ellos sí, la reconversión productiva. Y entonces, ¿qué hacen? Compran empresas alimentarias. Perder jamás. Bueno, ahí está. Otra de las características de nuestro país, de nuestro continente, pero más que de nuestro continente, yo diría de todo el mundo, el tema del acaparamiento de tierra. Esto que mostrábamos del saqueo en el África, que acá también se muestra, ahora se extiende hacia nosotros. ¿Para qué queremos más tierra o para qué quieren más tierra? Para producir lo que se llama los alimentos comodines. Esto que señalaba Marco, que sirve tanto para comer las vacas, que te sirve para alimentarte vos y sirve para alimentar los automóviles.
esto es lo que se está produciendo. En esta es la soja, es la palma, es la caña de azúcar. Es decir, son estos, se producen este tipo de alimentos o de productos que sirven, diría mi mamá, tanto para un barrido como para un fregado. Y fíjense en ustedes de qué manera se avanza, que ya tenemos conflictos territoriales por el problema de tierra en Brasil, en Ecuador, en Argentina, en Chile, por la tierra y por el agua. Nosotros estamos perdiendo vida y no sale en las primeras páginas de los diarios. En Santiago hay asesinato, hay, bueno, yo creo que la cosa más emblemática, esto, es la desaparición de Maldonado. Yo creo que esto es importante, porque la lucha de Santiago Maldonado fue la lucha por la tierra. Por esto de avanzar, los Lewis, los Benetton, los Tinelli y todos estos que van por la tierra expulsan a sus pobladores naturales, y entonces Maldonado, Santiago y Nahuel son víctimas de este procedimiento. Y acá decimos, miren ustedes qué número de hectáreas ya se han apropiado. Sigamos. Entonces, ¿qué pasa en nuestro país? Y pasa esto que nos dice que Salta es la provincia más extranjerizada y que su gobernador pretende ser presidente. Yo pregunto, ¿va a ser lo mismo con nuestro país como hizo con su provincia? Acá está. Mendoza le sigue. Pero miren lo que es la Patagonia. Y es peligrosísimo porque no sabemos qué letra chica dice el Fondo Monetario. Pero hace rato que vienen hablando de las regiones y la región centro y la región patagónica para producir una balcanización de los territorios como lo han hecho en Europa, como lo hacen en Asia, como lo hacen en todos lados. Cuidado con esto. Y este es el mapa que se logró hacer, donde nos dijeron no era para tanto, 6% en manos extranjeras. Pero vuelta otra vez, sobre allí donde tenemos la concentración de los bienes. Miren el acuífero guaraní, miren lo que es Corrientes, miren lo que es Misiones, más del 30, 35%, 40% de la tierra ya está enajenada. ¿Sigamos? Bueno, voy a hacer una confesión porque total nadie nos escucha. Esto me da mucho trabajo, lo tengo que corregir toda la semana. Opté por decir, bueno, esto es a diciembre y bueno, y mañana no sé cuál será. Porque no lo puedo, porque la estadística no alcanza a armarse en función de la celeridad con que se están dando. Por un lado, los mecanismos de la inflación y la especulación, y por el otro lado, la baja y la pérdida adquisitiva del salario. Acá están cuáles son los factores, y esto es importante. Cuando hicieron la campaña electoral del hambre cero y la pobreza cero, no dijeron esto, que el hambre dependía, ¿no?, que para evitarlo dependía del precio de los alimentos, del poder adquisitivo, es decir, de los salarios y del pleno empleo, cosa que se da de narices con la situación que nosotros tenemos en este momento. Podemos hablar de pobreza cero, acá tenemos los últimos mapas. Persiste en la zona y se avanza la zona de Cuyo. Nosotros esta no era una zona de pobreza y la tenemos ya con pobreza extrema. Y miren ustedes cuáles son las situaciones que están atravesando nuestras provincias. Y vuelvo a decir, esto era fin del 16 o 17, los mapas se van a ir construyendo a diario. Los factores, estos ya los conocen, los vivimos todos los días, pero me quedé con esto del conurbano. En el 2017, el 48% de los chicos en el interior ya estaban como chicos pobres y un 10% en situación de indigencia. Un país que tiene la mitad de sus niños en la pobreza tiene que analizar qué políticas está haciendo, porque no viola el derecho solo de la alimentación, viola el derecho a la vida. Está produciendo un genocidio lentito, despacito, bajo perfil, pero avanzando. Miren ustedes, en el conurbano bonaerense, 54% de los niños, déficit alimentario, el 34% viene a ser comedores escolares. Y otra vez
aparecen, se multiplican, todos los días tenemos noticias de esto, los comedores comunitarios. Y entonces ya no alcanza las medidas de previsión que se tomaron en algún momento, que igual estaban a la cola de las necesidades, pero que eran ponerle por lo menos un parche a la situación que vivíamos. Adelante. La vivienda. Este mapa me pareció muy importante porque tiene que ver con la soberanía alimentaria. Quienes van a estos cordones que rodean a las grandes ciudades, Carlos decía, 90-95% de nuestro país es urbano. ¿Y qué pasó con el campo? Son las villas. Son los desalojados del campo, los que abandonaron el campo, son los que pueblan nuestras villas en esta condición. La sojización, hablar acá del monocultivo no hace falta, lo van a desarrollar ustedes, pero sí la sojización. A mí me importa mucho que veamos estos mapas y que guarden en su memoria estas imágenes y van a ver por qué. De todas estas, solamente el oficial desde un gobierno, desde un ministerio, es el del Chaco. Preocupados por la cantidad de malformaciones, porque cuando se habla, se llena la caja con las retenciones, no dicen cuánto sale de la caja para atender toda la problemática de salud que los acompaña y que por ahí dicen daños colaterales. El mapa del Chaco, las malformaciones, ¿dónde fueron? En la zona de mayor intensificación de monocultivo y de utilización de agrotóxicos. Provincia de Buenos Aires, defensor del pueblo de la provincia, pide a la universidad este mapa, este es el resultado. El del centro, defensor del pueblo de la nación, hoy vacante ese cargo, dice en el 2012 a lo que están expuestos los niños, el informe completo vale la pena como bibliografía, vale la pena, yo después se los paso, que miren este atlas, porque nos muestra realmente la realidad descarnada, que no es de hoy, sino que la venimos arrastrando y multiplicando desde hace 20 años. Y finalmente, este otro mapa, el de los maestros de Entre Ríos, ASMER y la movilización de los docentes por defensa de las escuelas y para que no fumiguen las escuelas, que llevaron a juicio, que ganaron el juicio, pero que acaba de apelar el gobierno de Entre Ríos, y al que está la gente movilizada está pidiendo solidaridad. Se llama el movimiento Basta es Basta, y están haciendo las rondas los martes exigiendo que paren de fumigar. Último, aquel Córdoba y Santa Fe, es decir, la zona núcleo, la zona pampeana por excelencia, lo más negro que tiene tantas gotitas es más agrotóxico, más cáncer, más enfermedades derivadas de este modelo industrial de cultivo. Otro de los efectos y características del modelo, que no por casualidad lo ponen en compartimento estanco y como que no tiene nada que ver. Sí, lo dice Graín. El 50% de las causales del cambio climático es la resultante del modelo productivo, que se llama capitalista salvaje. Ese es el nombre, no tiene otro. Y acá lo muestra Graín en aquella torta que ustedes ven allá. Los alimentos kilométricos, esto que señalaba Marcos, de una punta a la otra del país, de una punta de otra del planeta, trasladar alimentos, el uso de la tierra, los desperdicios, es decir, todo eso contribuye a liberar más, a calentar el planeta. Y es muy importante este gráfico de cómo afecta a la salud humana esta situación de desastre que estamos atravesando y que estamos viviendo. Miren ustedes todo lo que esto significa, desde ya que este material está en manos de ustedes ya. Pero hay otro factor que hasta ahora no habíamos tenido en cuenta en el calentamiento del planeta, pero que también es la resultante del modelo productivo. Amontonamos los pollos, amontonamos la vaca, amontonamos los cerdos, y entonces se produce más gas metano. Algunos chicos quieren hacerme una entrevista porque la carne, allá está, la carne produce cáncer. No, lo que estamos en contra es de los feedlots,
del amontonamiento de los animales, que también sufren estrés, pero que al mismo tiempo que amontonamos 1,5 millones de cerdos, después tenemos la gripe porcina. Pero como estamos en esa asociación que yo les mostré, inventamos la vacuna para salvarnos, la vacuna porcina. Y tenemos la gripe aviar, pero encontramos la vacuna para la gripe aviar. Siempre encontramos la salida, que siempre es curar la enfermedad, no prevenirla. Entonces, la emisión de gases metano, este gráfico que es elaboración de Graín también, que es interesante, los 3 más grandes es la alimentación, digamos, la cría de animales en feedlot, la cría industrial de los animales. Esto que Marco señalaba y que no debemos olvidar, que para el engorde de los animales, el 70% del consumo de antibióticos en el mundo es para engordar animales, ¿no? Que después lo comemos nosotros. Acá está. Adelante. Bueno, acá también se dijo, la deforestación. Yo voy mañana al Chaco. ¿Qué me pueden decir? Mi provincia, Santiago del Estero, 1 hectárea por minuto están. Y todos los efectos de la deforestación, que ha sido la resultante de correr la frontera agrícola, cada vez más, pero que al mismo tiempo ha sido toda una extensión, digamos, de la tierra, los incendios forestales. Todo esto tiene que ver porque disminuye la cantidad de árboles disponible para convertir la mayor concentración de anhídrido carbónico en la atmósfera, el aumento del calentamiento global, la suba de las temperaturas y cambios climáticos, actividades que realiza el hombre, agricultura, minería y la sobreexplotación de los bienes naturales e industrias para satisfacer. Y aquel mapa es emergencia forestal en la Argentina. Y no solo en la Argentina, en el continente americano. ¿A qué ha quedado reducido el Amazonas, por ejemplo? La deforestación en Brasil es tan grande y tan importante como la nuestra. ¿He visto que esto ahora? Bueno, yo decía, acuérdense de los mapas. Acá tienen uno. Este era el mapa verde que vimos de la soja. Es el mismo mapa de la inundación. Miren ustedes, y acá dice, ¿por qué se inunda? Bueno, razones climáticas de la naturaleza, pero fundamentalmente por la deforestación y el modelo de cultivo. Y las inundaciones, dice el Banco Mundial, son el mayor desastre natural que amenaza al país, y los desastres, acá lo tienen ustedes acá. Y seguimos. ¿De esto quieren hablar ustedes o están omnibulados con ese tema? Nos tiene mal, ¿no? Es la resultante precisamente de la concentración monopólica y transnacionalizada de lo que es la problemática alimentaria en nuestro país. Estas son las razones, y yo puse ahí, en el momento en que se dio, lo de los 400 pesos que costó el kilo de morrones en el momento que hice eso, acá, en América, donde los producimos. Pero con dolor, lo dije en estos días y afuera del país. El país del trigo está pagando más de $2, $2,5 el kilo de pan. El país de las vacas está pagando $6 el kilo de carne. Esta es una de las contradicciones terribles que tenemos en nuestro universo. Adelante. Bueno, hay universidades que están avanzando ahora, como las del INDEI, ya no les creemos. La Universidad de Avellaneda tiene el centro como ustedes ven allá, de estadísticas, y nos está marcando estos datos. Y en estos días solo, entre un 10 y un 15% de empresas como Arcon, Mastellón y Sancor, y el transporte de carga ya aumentó el 57% en un mes. En un año, perdón. Y el valor del combustible, cada vez que aumenta la nafta, aumenta el pan, aumenta la carne, aumenta la harina, aumenta el azúcar. Adelante. Los índices de precios al consumidor, tenemos otro mapa que también nos lo enseña, que en el interior incluso es mayor el aumento inflacionario
que en Capital. Adelante. Bueno, me gustó esto que encontré ayer. ¿Qué ha pasado en 10 años? 2008, 2018. Y dice, el estudio en 530 puntos de venta, 134 pesos para comprar 17 productos y en la actualidad se precisan 1.056 pesos y los que más aumentaron, la cerveza, la yerba y la gaseosa. La yerba mate, 1.322% en 10 años. Si no tomamos, no va a tomar el mate con la yerba secada al sol. Lo tengo que llamar a disépolo. Pero esto lo vivimos, lo vamos a volver a vivir. Los pobres cuando se van a dormir, sus chicos y no tienen que darles de comer, le dábamos y comíamos. Mate cocido con pan para llenar la panza. O la sopa de los pobres que tenía un ajito nomás, con pan. Sin pan y sin yerba. Bueno, entonces vamos a tener que llamarlo a disépolo de nuevo. Adelante, adelante. Esta es la razón, yo dije concentración monopólica y transnacionalizada. Estos son los 4 grandes del mal humor. Acá los tienen. Ellos han capitalizado todas estas marcas que conocimos de chicos, de grandes y de medianos. Acá los tienen amontonados. Y encima Nestlé capitaliza 7 marcas de agua, el otro negocio más grande que las gaseosas. Acá está. Adelante. Otro estudio también de estas consultoras, donde muestra cómo en alimentos y en bebida es donde se da la mayor concentración monopólica. Pero van a la industria, a industria y comercio, agroindustria, ya ni sabemos a quién pertenece el control de los precios que no existe, van y desfilan todas estas grandes empresas que son responsables del saqueo que nos están produciendo. Y miren ustedes, la cerveza, en tres empresas monopolizan el 97% de la cerveza. Los jugos en polvo, otra. Yo no tomo gaseosa, señora, pero tomo jugo. ¿Es lo mismo o peor que la gaseosa? Acá está. Los jugos en polvo, las gaseosas, el café, los yogures están altamente concentrados. Adelante. Y la contracara y la contrapartida, fruto de la movilización popular, es esto. Este es el ejemplo en esta universidad, porque además esto nace, Misiones y Corrientes, acá el compañero Carballo tiene bastante que ver con esto. Misiones ya tiene 100 y pico de ferias, y cada provincia que yo voy y visito ya están las ferias, con esta novedad. La feria de FAUBA hizo punta y ahora están apareciendo las ferias en las universidades. Esto también es nuevo, esto nos acerca, esto nos hace más a dialogar con los productores y demás. Y además este estudio de la Universidad de Lanús que muestra que los alimentos comprados o adquiridos en las ferias son mucho más baratos y de mejor calidad. Sí. La contaminación, bueno, cuando se habla de contaminación y seguridad alimentaria siempre se refieren a las contaminaciones microbianas. Nunca hablan de la contaminación por los agrotóxicos, no hablan de la contaminación ambiental, no hablan de la contaminación médica, esta misma a la que se refirió Marco, que se tiene en cuanto al tema de los alimentos irradiados, y tienen estos efectos. Adelante. Bueno, trabajo de Naturaleza Viva, Fernando Caballero, el plato fumigado. Acá lo tenemos, el plato fumigado. Lo que comemos, porque hasta ahora nosotros pensábamos que el problema era de la soja y que era un problema del campo. Y el del maíz, pero era del campo, no nos llegaba. No llega. Y miren a qué extremo nos llega. Que, por ejemplo, este es el estudio, el informe del SENASA, hecho público, gracias a la presión de todas estas luchas sociales que en el país han sido y son, y que muestran este grado de contaminación y de utilización de venenos para producir los alimentos que consumimos a diario. Pero agregué que ahora, hace poquito, en San Francisco,
Entonces la Agencia de Protección Ambiental prohíbe la venta del insecticida clorpirifos en todo el territorio de Norteamérica. Pero resulta, y les da 60 días de plazo para retirar, igual que nosotros, pero resulta que el clorpirifos, en el informe del SENASA, es el que mayor utilización tiene. Entonces ahora hay que apoyarse, porque lo que le pasa a los yanquis puede que nos pase a nosotros, así que por ahí nos cuidan por ese lado. Adelante. Contaminación del Paraná, estudio de MISA, acá tienen, qué es lo que se ha encontrado. Cuando hay un programa donde estuvimos con Cerdá, donde apareció Monsanto y Bios, y dijimos el Paraná está contaminado, y la respuesta es sí, pero no llega a las dosis máximas. Otra de las barbaridades, el uso de las dosis, que no hay tales. ¿Está contaminado o no está contaminado? Adelante. Bueno, causa y efecto, acá está. Los campamentos sanitarios que ha desarrollado la provincia de la Universidad de Rosario ha dado que la tasa de cáncer es 3 veces superior a la tasa nacional. Pero aparece este pueblo, el pueblo de Canals, en la provincia de Córdoba, el último de los análisis, que muestra que las causas de muerte de los últimos años, en el 55% han sido por cáncer. Ayer un epidemiólogo me decía que hasta ahora, en la historia epidemiológica del país, las enfermedades cardiovasculares eran las que estaban en la primera línea, han sido desplazadas por las enfermedades oncológicas como causa de mortalidad. Allá tenemos el gráfico que dice que cada vez usamos más agrotóxicos, pero que no hemos resuelto ni el hambre del mundo ni el aumento de la producción. Cuanto más agrotóxicos, no aumentó la producción. Y esto es el mensaje perverso de algunos que nos gobiernan, que dice que el problema es las buenas prácticas, que no las respetamos. Ayer nomás, hoy, Marcos Ayúdame, en Córdoba, APRESID va a certificar en un municipio su propia práctica. Entonces yo digo, va a permitir que la gente en los calores de Corrientes, Santiago y demás esté disfrazada de astronauta para poder fumigar. Y si vos te tenés que disfrazar de esta manera, te pregunto, ¿y qué pasa al que no se disfrazó? ¿Qué le pasa a los chicos de las escuelas? ¿Qué le pasa al suelo? ¿Qué le pasa al agua? ¿Qué le pasa a la lluvia que estamos recibiendo glifosato? Adelante. Esto también resultado de los campamentos sanitarios. Dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles también aparece una nueva situación. Predomina en la hipertensión arterial y como segunda causa el hipotiroidismo. Yo sí pido lo que pidió Carlos al principio de la clase, diciendo levanten la mano si digo ¿quiénes somos las que tomamos tiroides? Levantamos todas, estamos hipotiroides. La segunda causa es la hipotiroides. Pero el hipotiroidismo no es como causal, sino que la tiroides maneja el sistema endocrino. Entonces se produce, adelante, se produce una nueva situación que es, la vamos a ver lo que se llaman falsas hormonas o disruptores endocrinos. Y acá viene la tarea para la gente de agronomía. Dicen que el alimento producido con la agricultura industrial o la agroecológica es el mismo alimento y tiene la misma composición. A eso le llaman en los organismos internacionales equivalencia sustancial. Es lo mismo, es lo mismo. Bueno, acá están los estudios, no es lo mismo. Miren ustedes, solamente les puse el dato del calcio, pero puede ser el zinc está asociado al problema del crecimiento y desarrollo en la infancia. Adelante, y acá tenemos otro ejemplo, acá lo tienen, en la lechuga, en el tomate, en la espinaca, pero sí me acuerdo de la propaganda de Popeye, que había mucha espinaca, porque vamos a tener más hierro y qué sé yo. Miren las diferencias que se producen según el modo de cultivo. Adelante. Estos son los disruptores endocrinos y son las falsas hormonas.
las falsas hormonas que están provocando esta alteración metabólica que hace que tengamos abortos a repetición, que tengamos ginecomastia en los varones, que tengamos menarca precoz en las niñas, que tengamos problemas de esterilidad, que tengamos problemas y trastornos neurológicos severos en la gente de mayor edad y en especial en los niños. Adelante. La otra contaminación de la que Funes de Rioja no habla, que es la contaminación industrial, producto de la elaboración, el proceso de elaboración de los alimentos altamente industrializados, ultraprocesados o OGNIs. Y acá los tenemos con algunos problemas importantes. Hay denuncias con la tartracina. La tartracina se utiliza, es el colorante que se utiliza en especial en las golosinas. ¿A quién va dirigida? A los niños. Y ya se la está denunciando por los problemas que alteran el sistema cognitivo, fundamentalmente, y llevan al autismo. Acá tenemos. Adelante. Fraude alimentario. Esto no lo investigó FAUBA, vamos a pasarle la factura, sí lo investigó la UADE. Ustedes creen que comen, pero no comen. Ustedes creen que comen miel pura de abeja, pero tiene jarabe de maíz de alta fructosa. Ustedes creen que comen queso de rallar, pero tiene harina y sémola. Pero extracto de queso y eso sí, muchas vitaminas para enriquecerlo. Esta es la situación que tenemos de verdadero fraude alimentario. Y con mucha inocencia, entre comillas, dicen que este informe se lo iban a pasar a los organismos reguladores, estos que han vaciado, que han despedido a sus técnicos y a sus profesionales. Adelante, estamos terminando, La Haya, con todo esto que se llama, y ustedes lo van a encontrar en la página de La Haya, del Tribunal de La Haya contra Monsanto, van a encontrar el capítulo argentino, está entero, nosotros trajimos el folletito por ahí, me parece que está, pero está el documento que elaboramos, todos los movimientos sociales de la Argentina, elaboramos un documento técnico que fue llevado a La Haya y que el tribunal se pidió, no por lo nuestro, sino por todo lo que está pasando en el mundo, denunciando a Monsanto como que está provocando lo que se ha dado en llamar ecocidio, es decir, la muerte no solamente nuestra, sino de la naturaleza. Pero lo más importante para mi mirada es que dice la legislación, la primacía, es decir, primero está la legislación de los derechos humanos y ambientales por sobre la legislación de comercio. Adelante, terminando. Esta es la situación que tenemos. Adelante. Cuando yo les dije no se olviden de los mapas, los tienen acá. El mapa verde de la soja, el mapa de la inundación, el mapa de la muerte de las abejas, el mapa del cáncer en el centro, todo esto en la zona sojera, el homenaje a Fabián, que perdiendo la vida, jugó por la vida y se expuso y luchó hasta hace un mes desesperadamente para que todos estuviéramos informados. Y de resultas de esto también se agrega en estos últimos días también el asesinato de un niño de 13 años baleado, dice por robar comida, pero en realidad baleado por la yuta, en el sector de la pobreza que es el más vulnerable. Sigamos terminando. ¿Eran los 4 grandes del mal humor? ¿Eso otro o esto? No sé con cuál quedarme. Pero esto pasó el 20 de julio. Hizo esta conferencia de prensa, si alguno de ustedes se acuerda, donde decía que el modelo productivo es una maravilla y que podemos bañarnos en agua bendita. Acá están las afirmaciones. He reclamado ¿cuál es el problema con los fitosanitarios o los agroquímicos respecto de otras tecnologías que también tienen efectos nocivos, como la electricidad y el automóvil? Es decir, morirse en un choque o morirse con una descarga eléctrica es lo mismo que tomar glifosato porque es agua bendita. Acá está. Adelante, eso fue 15 días antes de que los degradaran.
Este es nuestro porvenir, este es nuestro trabajo, por esto trabajamos en soberanía alimentaria, por eso están ustedes acá, por eso queremos multiplicar las voces para llegar a mejorar la salud a través de la producción de alimentos sanos, basados en los mecanismos económicos, sociales y ambientales. Adelante. ¿Ya? Como colofón y como remate, responsabilidad social empresaria, un poco porque están los Juegos Olímpicos. Y todas las organizaciones sociales logramos 250 firmas en el repudio a que Coca-Cola sea el patrocinante de estos Juegos Olímpicos en esta degradación. Pero vienen desde antes ellos haciéndolo. Pero bueno, estas firmas son encabezadas por la Sociedad de Pediatría y la Sociedad de Diabetes, que reafirman lo que nosotros venimos diciendo, que estos alimentos son alimentos que nos están enfermando y que nos están haciendo daño. Acá aparece el tema de los conflictos de interés, 20 proyectos de salud en Estados Unidos patrocinados por Coca-Cola y PepsiCo y 96 ONG en la misma manera. Por eso, cada vez que nos presentamos, empezamos a analizar cuáles son los conflictos de interés. Este es el camino. Gualeguaychú va a hacer su Congreso de Soberanía Alimentaria los primeros días de noviembre, en unos días más. Pero ¿por qué es el camino? Porque ellos se han plantado con no solamente en paren de fumigar, sino que han tenido la visión global y completa. Han dicho, plan alimentario sano, seguro y soberano. Conciencia digna, con políticas públicas, pero con luchas sociales organizadas, que son las que empujan el motor de la historia, ¿sí? Recomendaciones de la relatora del derecho a la alimentación. ¿Por qué? Porque dicen que nosotros no podemos, la regulación de la política alimentaria la tienen que hacer las propias empresas, que se van a autocontrolar y autorregular. Acá lo dicen, esto es un acto fallido, lo dice la relatora, y pide que se apliquen normas internacionales para frenar la actividad incontrolada de los agentes económicos que en los últimos tiempos han inundado el mercado con comida chatarra. Evaluar los acuerdos internacionales, pero dice finalmente, los estados, es decir, el rol del Estado, recaben el apoyo político y financiero necesario para pasar de los sistemas agroindustriales a una agroecología que tenga en cuenta la nutrición, que sea saludable para la población y sostenible para el planeta. Y finalmente, las palabras de uno de nuestros grandes amigos, que se quedó en el camino, de Andrés Carrasco, que dice, no pueden tapar el sol con la mano, hay problemas, pruebas científicas y sobre todo centenares de pueblos que son la prueba viva de la emergencia sanitaria. Pero dice, y esto creo que para nosotros, esta primera clase, no se lo olviden más. Los cultivos transgénicos son diseñados no para alimentar al mundo, sino para la apropiación sistemática e instrumental de la naturaleza y sin duda un instrumento estratégico de control territorial, político y cultural de una nueva etapa neocolonial. De esto se trata, de un problema político de fondo en el que estamos inmersos, por el que estamos luchando y porque somos, como dijo Vandana Shiva, somos semilla. Acá estamos. Gracias.